se va a encargar de un poco de poder pensar, ¿no? Reflexionar, pensar, criticar, reformular a la hora de hacer ciencia, de cómo está socialmente, de cómo está aceptado, ¿no? Tanto en la comunidad científica como en la académica. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy lo que vamos a ver es, o lo que hace este señor, este autor, su texto, que es un fragmento de su libro Epistemología y Sociedad, él lo que va a hacer es un poco, la palabra que utiliza es desmitificar, entre comillas. Justamente lo que va a hacer es reflexionar un poco sobre lo que la ciencia institucionalizada, es decir, la manera correcta, oficial, las verdades, podríamos decir, los enunciados más importantes establecidos a la hora de hacer ciencia, a la hora del método científico, a la hora de la investigación, es decir, todo lo relacionado a el quehacer científico, él va un poco a desmitificarlo, criticarlo, reformularlo, es lo que hacen los epistemólogos, justamente el poder reflexionar sobre esta cuestión, no solo sobre la ciencia en general, sino también vamos a ver en un apartado sobre las ciencias sociales, y esto es a nosotros por ahí lo que más nos interesa, ¿no? Cómo, podríamos decir, va a poner en cuestión o a criticar las verdades en torno a la ciencia y a las ciencias sociales. Fíjense que esta es una obra muy importante, muy interesante y que viene a un poco como a poner en cuestión y a quitarle esta idea establecida, es como dice él, el sentido común de lo que debe ser lo científico, es decir, lo que se considera científico o lo que le da carácter científico a algo, bueno, él viene un poco a tratar de cuestionar ese sentido común, ¿no? Lo que todos creen que debería ser tanto la ciencia como las ciencias sociales. Y bueno, eso es lo que vamos a ver un poco en el día de hoy. Este señor Roberto Folari, que fíjense, es profesor titular en la Cátedra Epistemología de las Ciencias Sociales en la Universidad de Cuyo, es argentino, y bien. Vamos a ver un poco en la primera parte del texto, ustedes cuando vayan a ver, yo ya subí al aula la clase de hoy, donde está este texto y donde está también el módulo de apoyo, y eso lo digo también para los compañeros que vean esta grabación, que allí, además del texto, van a poder acceder al módulo donde el cual explico un poco sobre qué va el texto, sobre cómo leerlo y sobre, en manera general, los temas que él va tocando. También hay una actividad que más que actividad es como una guía, una sugerencia, porque bueno, en este caso no voy a dar una actividad con nota, con calificación, sino más que nada es para que vayan leyendo el texto y tengan en cuenta ciertos parámetros, ¿no? O sea, qué buscar, sobre qué hacer hincapié a la hora de leer este texto. Así que bueno, vamos a ver los puntos más importantes, interesantes de... Bien. ¿Saben qué? Voy a iniciar el video. Ahí. Ahora ya funciona bien internet. Bien. Por ahí. No. Apago la cámara porque se me cuelga con la cámara. Disculpen, pero se cuelga si se activa el video. Bien. Como les decía. Fíjense qué interesante esta reflexión que va a hacer Folari, en el cual él dice que el sentido común de las personas, de la sociedad y sobre todo de la comunidad científica, considera el conocimiento científico como una especie de fotografía de la realidad. Y eso por ahí es una acepción muy interesante, ¿no? Esta idea de fotografía de la realidad, que la vamos a ver reflejada tanto en las ciencias naturales como en las sociales, más que nada va a ser propio de lo que se considera como ciencias naturales o ciencias exactas, ¿no? Esta idea de establecer leyes, métodos y
verdades que se apliquen de manera universal, ¿no? Entonces él ya parte de esta base, ¿no? Criticando esta idea de sentido, esta idea de la ciencia o el conocimiento científico como la fotografía de una realidad. Y fíjense que también va dando otras características, como por ejemplo esta idea se basa en que la ciencia es totalmente cierta, la certidumbre, y niega la posibilidad de un error o de la falibilidad. Entonces, él presenta su texto diciendo que va a venir a criticar los enunciados más tradicionales de la ciencia moderna. Nosotros la semana que viene vamos a ver justamente cómo se originó ese ideal de ciencia moderna a lo largo de la historia de manera muy rápida, muy veloz. Cómo vamos a arrancar así dos cosas, por decirlo, dos características de lo que fue la antigüedad para enfocarnos en lo que es la ciencia moderna o la revolución científica, la ciencia durante la modernidad y ver los puntos más importantes. Pero bien. Él va a discutir y polemizar sobre estos enunciados. Vamos a ver cuáles eran algunos de ellos. Yo señalé solamente algunos, por ahí los que más me parecieron pertinentes, pero después ustedes cuando lo lean van a ver que son varios más y que él se explaya en las explicaciones. Fíjense que él, ya su primera crítica es que la ciencia no va a señalar cómo son los hechos. Cuando hablamos de hechos, hablamos hechos, fenómenos naturales, es decir, entraría todo allí, no solamente los hechos sociales, sino todo. Y dice que la ciencia obviamente no señala cómo son los hechos, sino el comportamiento ideal de leyes. Y acá ya está como la primera crítica que él va a hacer. Porque por lo que venimos viendo en esta semana de trabajo, nosotros sabemos o habíamos visto que mucho tiempo la ciencia, sobre todo durante la modernidad y podríamos decir hasta mediados del siglo XX, siempre estaba esta idea de explicar el mundo, o explicar la naturaleza a través de leyes, ¿no? Y también en un momento explicar la sociedad a través de leyes. Bueno, él dice que esto no es así, sino que en todo caso es un comportamiento ideal, podríamos hacer como un modelo o como alguna especie de teoría, pero esto no es absoluto y eso es por ahí una de las cosas más importantes que él viene a criticar, ¿no? Que en ciencia, más allá que sean ciencias naturales o ciencias exactas, nada es absoluto, nada es universal, nada es 100% real, como dice acá, ya relacionamos al segundo enunciado, sino que en todo caso lo que elabora el científico son supuestos. Y eso es algo que por ahí ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar no solo este proyecto de investigación para esta materia, sino para los subsiguientes, ¿no? Los que tengan que hacer. Que nada de lo que ustedes vayan a investigar y a escribir y a publicar, a la publicación de los resultados de su investigación, que sería el informe de trabajo científico, si bien eso es un trabajo de carácter científico que tiene una argumentación que sigue una serie de pasos, no significa que sea una verdad total o absoluta. Y eso es algo que viene a aportar la epistemología a la hora viene a aportarlo, ¿por qué? Porque justamente se encarga de reflexionar y criticar y desmitificar todos estos ideales de la ciencia, ¿no? Por eso él habla de que, en todo caso, son supuestos por medio de teorías, por medio de teorías llegar a ese tipo de supuestos. Eso por un lado, lo primero. Fíjense también, y esto es interesante, cómo la observación nunca es neutral y objetiva, va a decir él. Nosotros vamos a ver cómo a la hora de elegir un objeto de estudio y de observar, más allá de que sea una porción de la realidad, nunca va a ser neutral y objetivo. ¿Qué queremos decir con esto? De que todo lo que nosotros hagamos, ya por el simple hecho de ser personas, nosotros somos seres sociales,
por ende todo lo que hagamos es una acción social y tiene una connotación inherente, ¿no? O sea, nunca algo que miremos si ambos estamos viendo, no sé, supongamos uno de ustedes y yo vemos una situación en un colegio, en un aula, por así decirlo, nunca vamos a tener la misma mirada, sino que esa mirada va a estar cargada de todas nuestras experiencias anteriores, nuestra formación, nuestra forma de pensar, no sé, nuestra condición social, nuestra religión, es decir, hay toda una carga que el sujeto es imposible que se despegue, que la deje de lado. Y durante mucho tiempo esto fue, no se creía así, sino que se pensaba que a la hora de hacer ciencia, que un científico, que el conocimiento científico, era capaz de abstraerse de todas estas características, de todas estas cargas. Incluso las ciencias naturales, que también vamos a ver, viene a decir este autor, no es tan así, sino que está mediada siempre por esta carga que